andás, Pela? Buena siesta. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Che, Bien, bien. te repaso el punteíto rápido de los anuncios en Ajá. concreto. Un refuerzo de fuerzas federales que el dato es impreciso porque dijo un refuerzo de 1.400 efectivos disponibles. Nuevos serán, aparte de los Hasta, 3.500, hasta, hasta 1400. pero aparte de los 3.000. No, es que ese es el primer dato. Evidentemente no había 3500. O sea, si vos decís Sí. Por lo que estuve leyendo, la llegada concreta extra son 300 gendarmes. Esto está publicado en el diario La Capital ahora. 200 que vendrían de la ciudad de Córdoba y 100 de la provincia de Córdoba, perdón, y 100 que vendrían de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el extra en concreto son 300 gendarmes más, con lo cual, si el número de 300 gendarmes más para llegar a 1400 es el necesario para llegar a 1400 en esta primera etapa, dijo Alberto Fernández, entonces la conclusión, por obvia matemática de primaria, es que tenemos hoy 1100 gendarmes en la ciudad de Rosario. Bueno, el único dato entonces preciso, que era el de los 1.400 y cómo que tendrían que haber dado de más, Tampoco era todavía preciso. está raro, digamos, de alguna manera. Hay que terminar de descularlo, ¿no? Sí, Bueno. yo insisto, la cifra que da el presidente es hasta reforzar las fuerzas federales para llegar hasta el número de 1400 en esta primera etapa. Okay. Por eso, significa sí, Gustavo, por eso que, es como que hablas sí. con los funcionarios del gobierno provincial y lo tomaron con cautela porque no tienen en claro bien estos números y no tienen en claro la precisión de los anuncios, sobre todo. Exacto. De hecho, recién me lo estaban preguntando a mí. Para que nos demos una idea del nivel de incertidumbre. Ahora, yo, ¿qué es lo que hago? Me guío por lo que dijo el presidente y por lo que publicó, lo que tiene publicado ahora la capital, sí. la versión web de La Capital, que habla de 300 gendarmes que llegarían entre hoy y mañana. Bueno. Y la frase del presidente, para llegar hasta 1400, indica que en realidad no se quería dar el número de 300, sino que se quería enfocar en los 1400, cosa que quedaran precisamente estas dudas. O sea que con lo cual, en síntesis, lo primero me que tenemos parece que muy saber pobre. es que no eran 3.500 los que estaban trabajando como había sido en la época de Bernie, sino que eran 1.000 y pico y que ahora van a llegar a 1.400. Primer anuncio, digamos. Sí. Bien. Sí. Segundo, Sí. que mañana viene Aníbal Fernández a Rosario y tiene que prepararse para tratar de responder a esta pregunta, porque si yo no me tengo mal entendido, él es el que había deslizado el número de los 3.500 en un momento, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, con lo cual vendrá Aníbal, entonces la primera pregunta que tendrá que responder a los medios es eso, ¿no? Claro, porque en realidad lo que debe haber hecho Aníbal Fernández es contabilizar todos los gendarmes, todos los prefectos, todos los policías federales, todos los policías de la PCA, digamos, de seguridad aeroportuaria. Y la gente de los peajes nacionales, digamos. Sí, no, contabilizó, cuando hablo de fuerzas federales, ha contabilizado todos los efectivos de fuerzas federales que había en el número en arriba, la ciudad de Rosario. Con el número arriba de la mesa que puso el presidente, me imagino que mañana va a ser pregunta de rigor. Yo no quisiera ser Aníbal Fernández mañana, estar en los zapatos. Tenés que ir al lugar donde dijiste ganaron los narcos. Bueno. Claro, de hecho a mí me llamó mucho la atención el dato que ofrece el presidente, porque en la práctica es una desmentida. Aníbal Fernández. Claro. O lo vamos a dar vuelta, digamos. Sería lo vamos a dar vuelta. Perdimos, claro. Pero ahora lo vamos a dar vuelta. Pero espera porque quiero seguir. No, pero yo digo el dato. Me parece el dato de llegar ahora, recién los 1400, además, contrasta con lo que veníamos charlando
y que incluso se impuso como un parámetro de gobierno respecto de qué tipo de asistencia necesita Rosario, cuando hablábamos del operativo 2014, 3.000, entre 2.000 primero, 3.000 hasta 3.500 gendarmes. Yo me permito sugerirles, ya que estamos hablando del caso de Cinesa Radio, que sería interesantísimo una entrevista con Sergio Verne, Sí, ¿no? para que cuente detalles de aquel operativo, de la dimensión real que tuvo y de cómo se trabajó, porque si hay coincidencia generalizada de que aquel operativo fue bueno, pues bien, habría que tratar, aunque sea de revisar cuáles fueron las características y la escala del operativo, porque está claro que 8 años después la situación ha sufrido una degradación total. Sí, claro, y hoy claro. estamos en estos últimos días en donde asesinaron a un nene de 11 años que estaba festejando un cumpleaños de una ráfaga de ametralladora. Asesinaron a un chico que tocaba la guitarra y lo secuestraron aparentemente al voleo para mandar un mensaje mafioso. Es decir, se está, digamos, se hace un operativo de generación de terror y de alto impacto con una balacera contra el supermercado de la familia de la persona más famosa del mundo hoy, que es Lionel Messi. Es decir, estamos en un nivel de desafío que excede largamente lo que ocurría hace 8 años. Vuelvo. Y si uno se fija los números, la respuesta por parte del Estado Nacional es ostensiblemente inferior y no resulta a primera vista suficiente como para generar un efecto shock, que es lo que está necesitando la ciudad de Rosario, de una respuesta que sea lo suficientemente contundente, no solamente en términos de resultados concretos para hoy, sino para también dar un mensaje a las bandas narco que, Sí, claro. Bueno, pero te están agarrando de gil, digamos. te vuelvo al punteo de los anuncios, porque lo que me parece interesante es decir, bueno, después de mucho tiempo de silencio, el presidente habló, después de decir que algo más habría que hacer, ahora dio su anuncio. Insisto, el primer punto que dijimos es el envío de 1.400 hasta 1.400 efectivos disponibles. Ajá. Que es más que nada una desmentida de decir, no había 3.500, había 1.000 y pico, ahora vamos a llegar a 1.400. El segundo punto, dijo que iba a venir mañana Aníbal a Rosario, que tampoco es un anuncio, sí. Digo, va a venir el ministro, y va a estar un rato el ministro y se va a ir, digamos. El tercer punto es la firma de que mañana se va a firmar el convenio para abrir la unidad de información financiera, la UIF, en Rosario, que sí. Está muy bien, pero que era un anuncio viejo, digamos, ya se había hecho ese anuncio. Sí, y además eso, se imaginarán ustedes, que es una buena medida. Es importante, sí, claro, es importantísimo. Sí, mañana no soluciona el problema que tenés en el barrio, eso está claro, digamos. No. Es que ese es el problema. El otro punto es el envío de supuestamente 600 cámaras de reconocimiento facial que se incorporarían en el sistema de identificación segura, que también ya se había anunciado. Sí, se había firmado el convenio con Guado de Pedro. Y el otro anuncio fue que el servicio penitenciario va a redoblar los esfuerzos para que los presos no puedan cometer delitos desde las cárceles. No tiene mucha precisión. Lo cual no es un anuncio. Claro, porque, a ver, ¿cuál es el problema que yo veo con este mensaje del presidente? Para que me quiero quedar con un punto, antes que nos vayamos con eso, me quiero ir a un punto que sí me parece que es lo único nuevo que agrega. Porque lo nuevo del número de las fuerzas federales, en realidad, es reconocer que resta el número que se hablaba. Pero lo único nuevo que agrega es el envío de el cuerpo de ingenieros del ejército al territorio para que colaboren en la urbanización de los barrios. Sí. Ese es el dato nuevo que va a enviar. Me parece lo único, la verdad digo, me parece lo único novedoso. No sé si llamarlo positivo, pero novedoso es que incorpora
a este grupo, que es un grupo de apoyo al combate, que tiene el ejército argentino, que básicamente es el que se encarga de ir yendo adelante o atrás, o las dos cosas del ejército, construyéndole puente, armando retaguardia, esas cosas, que se encarga de las obras civiles, digamos, dentro de lo que hace un ejército. Pero es el único anuncio concreto que yo le veo al discurso, por lo menos, no sé si... A ver, primero, el anuncio del refuerzo es un anuncio, efectivamente, va a haber más gendarmes en Rosario, pero a la vez tiene el problema de que pone en evidencia de que los números que habían circulado respecto de la presencia de efectivos federales, de gendarmes concretamente, para evitar imprecisiones, es sustancialmente inferior de la que se venía hablando hasta este momento. Segundo, el anuncio de un refuerzo de la custodia respecto de los presos federales, de los narcos, de los jefes de las bandas narcos que están en penales federales, concretamente en Marcos Paz, digamos que le faltan precisiones, porque ¿en qué consiste el refuerzo de la custodia? No sé. Porque el problema ¿cuál está? Es que tienen los narcos, los jefes narcos, desde la cárcel siguen conduciendo los operativos, digamos, los detalles operativos como mínimo de su negocio, empezando por la instrucción de balear en un lado, matar a otro, ese colador en que se han transformado las cárceles federales. Ahora va a tener un refuerzo. ¿En qué consiste el refuerzo de la custodia? ¿En qué consiste? ¿Va a haber un guardia al lado de ellos todo el día? ¿Van a aislar las comunicaciones? ¿Van a sumar personal? Es decir, las dos cosas centrales que vos necesitas para dar una respuesta ya, es decir, un desembarco masivo de efectivos federales, de gendarmes concretamente, y el cuasi aislamiento al que tenés que someter a los jefes de las bandas narcos, están ahí en un océano de entre tibieza e imprecisión, para mi gusto. Sí. Y después sumado, Gustavo, disculpame que te arrimo ahí, sí. sumado a mí Gabriela Cerruti me parece una buena periodista, una buena comunicadora, digo, no quiero caerle a Gabriela Cerruti, que es la que le debe terminar de perfilar los discursos de Alberto, pero tienen una incapacidad de salirse de la mirada porteñocéntrica de la vida, que a los que nos tocó laburar un poco en Buenos Aires la pudimos palpar de cerca, digamos, y entender de cerca, pero que realmente lo ponen a Alberto Fernández en un distanciamiento con la realidad de lo que le toca vivir, la realidad efectiva a los vecinos y a las vecinas de Rosario, que realmente lo deja al borde del ridículo, del arruismo directamente, ¿no? Sí. Porque el planteo de vamos a ponerle fin o no nos tiembla el pulso para combatir. Es apenas extemporáneo, sí, apenas siendo generosos, ¿no? Le está diciendo eso a barriadas que ayer fueron y le prendieron la casa a un narco, diciendo a ellos no le tiembla el pulso, no a vos o sea, se entiende, lo digo, degrada de un modo el discurso, que al margen de que viene flaco de anuncios, viene con esa mirada de escritorio de a 500 kilómetros de la realidad, y ya parte de pensar de petos negros del interior, digamos, ¿no? Sí, el tema que también lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, la increíble conducta sistemática de devaluar la palabra presidencial, ¿no? En 2020, ahí estaba leyendo justo una nota, antes de venir, una nota de Pablo Fornero en Letra P. En 2020, en febrero de 2020, es decir, antes de la pandemia, el presidente anunció que iba a poner fin a la violencia narco en Rosario. 2020, es decir, apenas asumido. Ahora emite este mensaje en donde anuncia que va a poner fin
a la violencia narco en Rosario con anuncios que son como mínimo insuficientes y que además tienen el intento con lo del ejército, de la urbanización del ejército, de generar algún tipo de golpe de efecto a instancias de contrarrestar el reclamo creciente de una parte de la dirigencia política de manera irresponsable para mi gusto y además completamente ajena a las necesidades que tiene en este momento Rosario, de que las Fuerzas Armadas se incorporen a tareas de prevención y represión del delito, es decir, lo que prohíbe hoy la normativa vigente, que ha sido un consenso democrático vigente hasta aquí, luego del horror de la dictadura. Entonces, el problema con todo esto, como pasó con la inflación también, como pasó con tantas otras cosas, es que la palabra presidencial está completamente devaluada y en consecuencia, si la palabra presidencial está devaluada, la autoridad estatal está devaluada. Porque nadie le cree, porque, entre comillas, no asusta a nadie, porque todos se te animan. Es decir, hoy tenés, además con la explosión de las redes sociales, todo el mundo tiene algo para decir de manera peyorativa, de manera burlona incluso, y a modo de tomadura de pelo al Estado, al presidente, e incluso, como ocurrió en las últimas horas, a los vecinos que fueron y le prendieron fuego y le destruyeron la casa a este tranza, porque no era un narco, digamos, un tranza del barrio, en donde ya aparecen quienes se arrogan la pertenencia a una banda narco y dicen, ojo, porque lo vamos a matar a todos. Entonces, da una sensación de ausencia estatal en el peor de los sentidos, que asustan y que no se ajusta en modo alguno a las exigencias excepcionales que impone esta situación. Y me parece que hay un camino marcado por los vecinos, que el ejemplo literal de entrar, sacar y destruir el lugar, me parece que marca un camino. Después, bueno, me parece que parte de la inteligencia de los que son dirigentes políticos está en interpretar y reorientar el sentido popular, ¿no? Y encontrarle un modo, encontrarle una vuelta y encontrarle una oportunidad también. Muchas veces es lo que falta, ¿no? Sí, yo insisto, eso que se haya producido, lo que se produjo hoy, ayer, en realidad, no es porque si fuera un episodio aislado, decir, bueno, todavía, es una bronca del momento, más algunas rencillas en el barrio, entre vecinos, desataron todo esto. Ahora, vos tenés una seguidilla de hechos que muestran que los delincuentes le toman el pelo al Estado, claro, que no hay autoridad estatal y que esa falta de autoridad parte de corruptelas, parte de inoperancia, parte de falta de recursos, pero también parte de esto que mencionábamos, la devaluación del máximo jefe institucional del país, la devaluación de la palabra, el máximo jefe del país, tiene en un país al menos como el nuestro consecuencias muy gravosas, muy gravosas. Es la devaluación de la máxima institución de los poderes públicos, al menos formales, de la República Argentina. Terminó mal todas las veces que pasó eso. Sí. Abrazo, hasta mañana. Un abrazo. Pasa al señor Gustavo Castro de charlar un ratito con nosotros. ¿Te parece si para completar este bloque, sí, lo que podemos hacer es
mostrar, porque imaginábamos que la respuesta a lo ocurrido ayer, es decir, la barriada rompiendo los kioscos, hoy podría tener nuevos episodios. Bueno, no ocurrió eso, lo que sí ocurrió... Sí, pero vos tenés un audio sí. de los narcos claro. apretando a los vecinos. Esto es lo que ocurrió. Pero ¿por qué lo vas a poner ahora? Porque para poder cerrar este bloque y esto no es, esto de lo es radio, que ocurrió. esto es radio, Maximiliano. Sí, vamos a escuchar ese audio. El Gucci manga de Chile, van a tener que devolver las cosas que sacaron adentro de la casa, porque si no las mojan muertos todos los días dentro de la casa. Me escucharon, manga de Chile. Todas estas balitas van para ustedes, guacho. Van para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas, porque le vamos a dar todo plomo. Esto en video, ¿no? En video tiene una máscara sí. y tiene un arma, una 9 milímetros, así que la muestra, y una bala. Para terminar de entender... Y eso, perdón, y eso se lo mandaron a los vecinos que ayer saquearon, rompieron las casas y sacaron las cosas. Así tal cual. Para terminar de entender toda la película, faltaba en este caso, audio. Sí, y es el claro ejemplo de por qué el Estado ahora no se puede ir. Porque esa es la otra, ¿no? Digamos, es ocupar ese espacio, ¿no? Porque por eso a mí me parece tan simbólico en la casa tumbada, porque queda un hueco, ¿viste? Porque venís en la casa queda un hueco, un espacio. Uh-huh. Bueno, ese hueco debería tomarlo el Estado. Y sobre ese hueco debería construirse algo nuevo. Y debería, donde hubo un búnker, y no me importa que sea propiedad de la escritura, de sea pelota, lo expropiás, se lo sacás, lo que fuera y demás, y ahí construís Estado. Y ahí construís, no sé, un espacio de salud, una enfermería, una guardería, un centro cultural, lo que vos quieras. En cada uno de esos lugares. En vez de, digo, es el espacio hasta simbólico que te están dejando los vecinos y que lo hicieron ellos con la ausencia del Estado. Me parece que hay que saber leer esas cosas y reinterpretarlas, ¿no? Si la policía toma esos lugares, ¿qué pasa en 2 días? Se llenan todos los barrios de Estado. O te abren un nuevo kiosco de drogas. Sí, chao. Pero no importa, pero si dejás el Estado ahí, lo dejás ahí, ¿no? Sí, no, claro, no es lo mismo. Sí, claro. No, pero digo, la policía es la que te abre el nuevo kiosco. Manuel. Bueno, por eso decimos que no lo puede hacer la policía provincial, ¿no? Claro. Cobren el impuesto, de última. Hay que legalizar, ya está, mezclemos todo en la ensalada. Estamos de acuerdo, pero bueno.